Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título que dice así: El fiscal. ¿Quién es el fiscal? Bueno, el fiscal es aquel que controla las acciones de otro. Es aquel que delata cuando hay una mala acción. Y ¿sabes una cosa? Todos nosotros tenemos un fiscal, porque cuando Dios nos creó, puso en nosotros a la conciencia. La conciencia es el fiscal de todo ser humano. Así que todos tenemos un fiscal, la conciencia. Y la conciencia es una parte que está en nosotros, la cual no podemos ver, no se puede operar, no se puede trasplantar, pero está allí y está continuamente monitoreando nuestras acciones. Y para poder entender cómo trabaja la conciencia y cómo a veces la misma conciencia nos puede jugar en contra, vamos a ver un hecho. Jesús estaba predicando en una sinagoga. Estaba enseñando, como era su costumbre, y se siente un gran tumulto, que vienen personas que parece que vienen con cierta euforia, y vienen forcejeando y traen a alguien por la fuerza, y vienen hasta donde está Jesús, y le piden a Jesús que haga de juez frente a un hecho, el cual ha sido encontrado. Y Jesús le piden a Jesús que sea el juez. Y podemos encontrar este hecho allí en el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 3, donde leemos este acontecimiento que se viene hacia Jesús. Dice Juan 8:3 hasta el 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Allí le están poniendo a Jesús que Él sea el juez de esta situación. Dice, una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y aquí este grupo de hombres que la traen frente a Jesús están esperando que Jesús dictamine la sentencia para poder hacer lo que la ley manda, y era matar a esta mujer. Así que están todos allí expectantes, esperando que Jesús dé la orden. Sin embargo, Jesús, en lugar de ponerse de juez, decide ponerse en abogado de esta mujer y comienza en su mente a repasar lo que la ley dice para poder, a través de la ley, defender a esta mujer con la misma ley que la quieren juzgar. Y entonces en la mente de Jesús comienza ese recorrido y a mirar cada parte de la ley, cada artículo. Y leemos allí lo que pudo haber estado pensando Jesús, que justamente era para este caso. Dice Levítico que ellos apelan a la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía, allí en Levítico, en el capítulo 20 y en el versículo 10, dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que Jesús está allí frente a esta situación y, habiendo repasado en su mente la ley de Moisés, Él dice, el adúltero y la adúltera deben ser apedreados, pero encuentra que han traído solamente a la mujer. Entonces Jesús dice, bueno, aquí hay
hay algo extraño, algo raro. Si ellos dijeron que era sorprendida en el mismo acto, quiere decir que los encontraron a los dos, al hombre y a la mujer. Pero sin embargo, dejaron ir al hombre y traen a la mujer para ser juzgada. Acá había una injusticia. Por eso Jesús se puso allí como abogado en vez de juez. Y entonces Él va a apelar a una técnica que es llamar al fiscal para que el fiscal pueda hacer la debida acusación. Y entonces va a acudir al fiscal de la conciencia de cada uno de los que vienen a juzgar o a prejuzgar a esta mujer. Apela a la conciencia. Y leamos entonces cómo va el relato ahora. Dice el versículo 7, Juan capítulo 8, versículo 7, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí Jesús es donde apela al fiscal de la conciencia de cada uno. Y les dice, el que está sin pecado, bueno, que sea el primero en arrojar la piedra. Y bueno, allí encontramos esta situación donde la conciencia hará de fiscal. Y podríamos preguntar, algunos de ellos habrá sido que no habían pecado y podrían apedrear a esta mujer. Bueno, la conciencia de cada uno determinaría quién estaba en condiciones de arrojar la piedra. Y bueno, dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 5, versículo 28, lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que Jesús apela a la conciencia y le dice a la conciencia que sea ella la que determine. Y entonces la misma conciencia va a llevar, porque dice que había mayores y había jóvenes. Podríamos pensar en hombres ancianos tal vez, adultos, y por qué no adolescentes. Y cada uno allí está siendo acusado, está siendo enfrentado a su propia conciencia. ¿Quién de ellos no habría mirado de una forma con una doble intención a una mujer? Y bueno, dice, ya ahí había un adulterio. Dice Jesús, ya ahí hubo un adulterio. Entonces, si hay alguno que no haya mirado en ningún momento, que no haya tenido un mal pensamiento hacia una mujer, bueno, dice, sea ese el que tira la primera piedra. Y el fiscal de la conciencia, ¿qué hizo en cada uno? Dice Juan capítulo 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Allí cada uno fue dejando la piedra, porque tanto de los ancianos como los adultos, y también los jóvenes, los adolescentes, que habrán estado allí con las piedras en la mano, cada uno había cometido el mismo pecado de adulterio por el cual estaban juzgando a esta mujer y pedían un juicio y pedían que le cayera todo el peso de la ley. Pero sus conciencias los acusó a ellos. Qué trabajo el de la conciencia, ¿verdad? Bueno, todos la tenemos y todos somos continuamente monitoreados en nuestros hechos por la conciencia, el fiscal que Dios puso en cada uno de nosotros. Y podemos ahora ver que sigue. Podríamos decir, esta mujer ya no tiene estas personas que la trajeron por la fuerza, obligándola a presentarse públicamente allí. Dice, esta mujer ya no tenía los acusadores. Esta mujer pudo decir, bueno, ya no me acusan, me voy. Ya no tengo quien me acuse y me voy, sigo con la mía. Esta mujer,
a pesar de que todos aquellos que la habían acusado se habían retirado, ella se quedó allí frente a Jesús. Y entonces podría haberse ido, sin embargo se quedó. ¿Por qué se quedó esta mujer? Bueno, esta mujer también tenía una conciencia y su conciencia le decía que según la ley ella había pecado. Entonces estaba esperando el juicio de Jesús. Ella estaba allí, estaba haciéndose cargo de sus actos. Por eso no se fue. Y seguramente por lo que viene después, esta mujer estaba arrepentida de haber hecho ese pecado contra Dios. Y estaba allí esperando a ver qué decía Jesús. Y bueno, Jesús ahora se tiene que poner en pie, estaba haciendo sus cosas y tiene que ahora emitir su juicio. Y ella está esperando y lo va a aceptar, lo que Jesús diga. Si Jesús dice hay que matar a esta mujer, esa mujer sería muerta y ella no se resistiría, porque su conciencia ya la estaba acusando. Pero se quedó allí, esperando el juicio que de parte de Jesús iba a venir. Bueno, veamos qué pasa. Dice el versículo 10, Juan 8:10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces allí la mujer razonará allí, sí, ya sé, no hay nadie que me condene, pero puedo ser condenada por ti. Bueno, y espera ahora, ella le va a contar a Jesús lo que está viendo. Dice el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor, ninguno estaba en condición de condenarme. Entonces dice, seguimos leyendo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces como que Jesús le dice, yo sé que has pecado, tu conciencia te acusa, mereces el precio o el pago de todo el peso de la ley. La ley dice que debes morir, pero Jesús le dice, yo te perdono. Y es más, yo me voy a hacer cargo de tu pecado y voy a morir por vos. Por eso Jesús pudo decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. Allí la vida de esta mujer comenzaba una nueva etapa. Ahora era libre para poder comenzar una nueva vida, porque Jesús había tocado su corazón. Y ahora ella era una mujer libre y ahora tenía en su mente y su conciencia lo había escuchado. Dice, ahora que te perdoné, vete y no peques más. Y fue así, Jesús fue a la cruz y pagó el precio del pecado de esta mujer y murió por ella. Pero ella también ganó allí en ese quedarse y en ese esperar el veredicto de Jesús, entendió que Él era el único que la podía juzgar. Bueno, Dios dice que no debemos juzgar a nadie, porque el único que juzga es Dios. Y nuestra conciencia nos acusan de que nosotros también merecemos el castigo de Dios. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque tenemos la conciencia que nos dice que hemos cometido errores, hemos cometido pecados y no estamos en condiciones de juzgar a nadie. Solo Dios puede juzgar. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que todos vamos a estar frente a este juez, Jesús. Hoy está frente a nosotros como estuvo frente a esta mujer y se pone como nuestro Salvador, no como juez. Pero un día este mismo Jesús que hoy se pone frente a nosotros ofreciéndonos el perdón y la salvación, un día se pondrá como juez. Y todos aquellos
que no acepten ni busquen el perdón que Jesucristo les puede dar, un día, cuando partan de este mundo y lleguen allí al tribunal de Cristo, tendrán que doblar sus rodillas porque estarán frente al juez, al mismo Cristo que en la tierra se presentó como Salvador. Dice Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice, toda rodilla se doblará. La rodilla que no se dobló en la tierra, un día se va a doblar cuando esté frente a Jesucristo como juez. Y en ese juicio será acusado por su propia conciencia de no haber aceptado la salvación que Jesús le ofrecía mientras estaba vivo en la tierra. Entonces cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sus actos. Dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y entonces, en ese juicio, si nosotros hemos rechazado a Jesús como Salvador en la tierra, en el lugar que vayamos para tener ese juicio, allí entonces cuando doblemos nuestra rodilla y confesemos nuestro pecado, y si el juez nos lea todos los pecados que hemos cometido, nuestra conciencia, el fiscal que cada uno de nosotros tenemos, dará cuenta y nos dirá, viste, yo te dije que eso estaba mal, y en tu razonamiento decías, no, está bien, no importa que esté mal, yo igual lo hago. Bueno, la misma conciencia lo acusará, y eso será terrible, porque la conciencia que hoy hace de fiscal y nos dice que lo que hacemos está mal y que necesitamos ese perdón de Dios, un día que estemos en el juicio, esa misma conciencia actuará de esta manera y dirá, viste, yo te dije que no lo hicieras, yo te dije que eso era pecado y que eso ofendía a Dios. Y en ese juicio, dice Romanos capítulo 2, versículo 15, lo que te acabo de decir. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ese día, frente al juicio, cuando uno ha rechazado a Jesús en la tierra como Salvador, en ese juicio donde Jesús se sentará como juez, será llamado el fiscal, será llamado y será presentado. Y dirá, el fiscal que comience su tarea. Y entonces el fiscal de nuestra conciencia comenzará a acusarnos y a declarar pecado por pecado. Y nuestros razonamientos no podrán decir, no lo sabía, porque la conciencia dirá, yo te lo dije, yo te dije que eso estaba mal y lo seguiste haciendo. Qué tremendo será ese día, el día en que estemos frente al juicio de Dios por haber rechazado en la tierra a Jesús como Salvador. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16, dice así, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios envió unas buenas noticias, lo que se conoce como evangelio. Las buenas noticias son las que escuchó esta mujer que estaba frente a Jesús. Y la buena noticia es que en Jesús hay salvación. Y Jesús se ofrece en esta hora para ser tu Salvador y para salvarte de ir a ese juicio, donde tu misma conciencia te acusará frente al trono de Dios
y nada podrás decir. Y tus rodillas se doblarán, y entonces confesarás cada pecado, y tendrás que decir junto con tu conciencia, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. Y entonces el juez te dirá, por haber rechazado mi evangelio en la tierra, mereces la condenación eterna. El martillo golpeará contra el banco allí y dirá, condenado es, culpable. El fiscal dirá, tiene razón, es culpable. Por eso, hoy el evangelio es este. Jesús se quiere presentar ante ti que has pecado. Seguramente tu conciencia te lo está diciendo, que has pecado de muchas maneras y has ofendido a Dios, pero que hoy vas a Jesucristo y lo buscas como tu Salvador. Entonces ese evangelio te dirá lo que te dice allí el evangelio, según la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este es el evangelio que estás escuchando ahora y que necesitas recibir y aceptar. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el evangelio, confesarle a Jesús todos nuestros pecados, sin guardarnos nada, decirle, he pecado como esta mujer estaba de pie. No están mis acusadores, pero tengo mi conciencia que me acusa y me dice que soy culpable. Por eso vengo a ti, Jesús, en esta hora. Te confieso mis pecados y yo sé que tú vas a perdonar mis pecados porque sé que moriste en la cruz por mí. Entonces aceptarás ese evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del perdón, de la salvación y de una vida eterna y un lugar eterno en el cielo, en vez de un lugar de condenación. Por lo tanto, ya necesitas confesarle a Jesucristo tus pecados para que Él te perdone y salir como esta mujer cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno, porque allí Él se presentó frente a esta mujer como su abogado. Y hoy quiere ser tu abogado. Hoy Jesucristo no quiere ser tu juez, lo tendrá que ser después, pero hoy quiere ser tu abogado. Hoy quiere ser tu salvación. Por lo tanto, si has pecado y tu conciencia te lo dice, ve a buscar un abogado. ¿Sabes que el único que puede vencer a un fiscal es un abogado en un juicio? Por eso la gente busca abogados, porque el abogado sabe cómo defender a la persona, como lo hizo Jesús cuando fue a la ley y entendió que había parte de la ley que no se estaba cumpliendo. Cuando nosotros vamos a Jesús, Él puede vencer al fiscal de nuestra conciencia presentándose como nuestro abogado. Dice allí en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa lo que la conciencia te acuse, de todos los pecados de toda la vida, pero si vas a Jesús, Él será tu abogado y Él encontrará la forma de perdonarte. Y aunque seas culpable, dirá, yo voy a pagar por ti. Y Él muere en la cruz por ti. Él murió para que tú salgas libre de culpa y cargo. Pero tienes que ir a Jesús, a pedirle perdón, tomar ese valor que tomó esta mujer y frente a Jesús y estar allí esperando esa salvación. Y si no lo haces ahora, un día lo harás en el cielo, pero no esperarás la salvación, esperarás la sentencia. Y tu conciencia te acusará terriblemente frente a Dios como juez, frente a Jesucristo como juez. Por eso hoy Jesucristo viene a ti como el abogado que puede vencer al fiscal de tu conciencia
Y aunque la conciencia tuya te diga, eres culpable, Jesucristo dirá, yo lo defiendo. Y si hay algo que pagar, yo lo pago. Porque esta persona vino a mí buscando el perdón, buscando encontrarse conmigo y recibiéndome en su corazón y en su vida. Por lo tanto, yo soy su abogado y yo puedo vencer al fiscal. Y puedo sacar libre a esta persona, libre de culpa y de cargo, y darle la vida eterna y un lugar en el cielo. Has escuchado el Evangelio de las buenas noticias, de que en Jesús hay salvación. Ve a Jesús ya, busca el perdón de Dios y tienes allí esa conciencia que te dice, estás en pecado, estás en el horno, estás en un problema, debes solucionarlo ya, porque después yo te voy a acusar, dice la conciencia tuya, te dice, yo voy a ser tu acusador frente al juicio eterno, ese juicio que Dios ha preparado, esa condenación eterna. Yo voy a aportar mi parte, dirá tu conciencia. Entonces en este momento, dile al fiscal de tu conciencia que vas a ir a Jesús, que lo recibirás como tu Señor, como tu Salvador, y también lo aceptas como tu abogado para que Él te defienda. Y si hay algo que pagar, Él lo pagó en la cruz, y Él te puede salvar, y Él te puede dar vida eterna y la esperanza de por vida de tener una relación personal con Dios. ¿Qué harás? Tu conciencia te acusa, el fiscal de tu conciencia te lo está diciendo, has pecado. Y a ella no le puedes decir no, porque ella estuvo siempre allí. Porque Dios la puso allí para que busques a Dios. Para que cuando tu conciencia te acusa y tú digas razones en tu mente, necesito solucionar este problema, porque la conciencia no me deja dormir, porque sé que si muero, iré a la condenación eterna. Iré a un juicio perdido y mi conciencia, que hoy me dice, soluciona este problema, porque yo te vi pecar, yo estaba allí, mi conciencia un día me acusará y será mi perdición. ¿Qué harás frente al fiscal de tu conciencia? ¿Irás a aquel que lo puede vencer, a Jesucristo, quien ahora puede ser tu abogado y también tu Salvador? ¿O dejarás que la conciencia siga dándole y dándole rosca a tu cabeza, diciéndote cada día que has pecado contra Dios? Soluciona ese problema ya, para que este fiscal pueda acallar esa voz, pero solo lo puede vencer Jesucristo y solo Él te puede dar la salvación. Busca a Jesús y hazlo ya, porque no sabes cuándo tendrás que comparecer ante el juicio en el gran trono blanco, donde el juez se sentará, y entonces allí se llamará al fiscal de tu conciencia, y tu conciencia te acusará. Es momento de resolver este problema antes de llegar a ese lugar. Y es más, si lo resuelves ahora, nunca irás a ese juicio. Y si algún día partes de este mundo, teniendo a Jesús en el corazón, habiéndolo aceptado, irás a una eterna felicidad con Dios en el cielo. Y nunca pasarás por ese juicio donde toda rodilla se doblará y confesará a Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué vas a hacer frente a esta situación que es crítica para tu vida? Soluciónala lo antes posible. Ve a Jesús, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador y como tu abogado, para que pueda vencer al fiscal de tu conciencia. Que el Señor te bendiga y reflexiona en lo que hemos hablado. No lo dejes pasar, porque un día la conciencia te pasará cuenta. Reflexiona, medita, busca a Jesús y soluciona este problema que tienes de tu pecado contra Dios. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.